Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy les traigo una nueva historia, un caso que lleva más de 25 años sin resolver. Una tragedia ocurrida en el año de 1994 y que dejó dos artistas muy reconocidos y queridos por el público sumidos en la tristeza, que dejó una madre desconsolada que aún guarda la esperanza de encontrar con vida a su hija. Aquí está la historia. Romina Power y Albano fueron una de las parejas más famosas de Europa durante años. Él era un cantautor de éxito en los años 60, en la mejor época de la música italiana. Ella una joven y bella actriz, hija de un mito de Hollywood, Tyrone Power, y de la bella actriz mexicana Linda Cristian. En 1975 decidieron convertirse en dúo musical y durante 25 años acumularon innumerables éxitos artísticos e incluso representaron a Italia en el Festival de Eurovisión en 1985. Romina y Albano se conocieron en el rodaje de una película en el año 1967. Ella tenía 16 años y él 24. Coincidían en que lo suyo había sido cosa del destino, de la magia que se produce a veces entre dos personas. Su unión empezó siendo una relación que todos pensaban que no iría demasiado lejos, y contra todo pronóstico y en contra de las dos familias, Romina y Albano 2 años después decidieron casarse. Ya Romina estaba embarazada. Fue una boda épica, con más de 30,000 personas esperando a las afueras de la iglesia para ver a los dos artistas. Eran la pareja perfecta, y sus hijos solo hicieron más perfecta aquella imagen. 4 hijos que les dieron alegría y les acompañaron en todas sus giras y viajes. Consideraban que los viajes formaban parte de la escuela de la vida. En uno de esos viajes, Ilenia, la mayor de todos, consiguió aprender ruso en tan solo un mes. Su padre, muy orgulloso, decía que era un genio. Su felicidad se rompió para siempre cuando Ilenia desapareció con 23 años en circunstancias extrañas en Nueva Orleans el 6 de enero de 1994. Tanto Albano como Romina se volcaron en su búsqueda, siguiendo cada pista que podía acercarles al paradero de su hija e incluso ofrecieron una recompensa, pero nada fue suficiente. Ilenia María Sole Carrisi nació en Roma el 29 de noviembre de 1970. Desde muy pequeña ocupó la portada de las revistas y llegó a probar suerte como cantante junto a sus padres. También lo hizo como presentadora en la versión italiana de La Rueda de la Fortuna. Se destacó como modelo llegando a posar junto a Antonio Banderas. En 1983 apareció junto a sus padres en una película. Los planes de Ilenia eran seguir una carrera como novelista, estudiando literatura en el King's College de Londres, donde recibió las calificaciones más altas entre sus compañeros. Durante estos estudios empezó a tener otra idea para su vida. Quería viajar por todo el mundo. Para ese entonces, Ilenia ya se había convertido en una famosa chica italiana, rubia y muy hermosa. Decide poner en pausa sus estudios para así cumplir su sueño de recorrer el mundo. Es cuando decide volver a Italia, vender algunas pertenencias y emprender su viaje que empezó por Sudamérica y Centroamérica, siempre en contacto con su familia y amigos. Después de pasar unos días en Belice, decide viajar al día siguiente de la Navidad de 1993 en autobús hacia Nueva Orleans en Luisiana. Su hermano Yari, un apasionado por los viajes, también viajaba en esa Navidad para darle una sorpresa a su hermana. Llegó el 27 de diciembre a Belice, buscó a su hermana puerta a puerta hasta que alguien le dijo que ella había partido hacia México. Para los primeros días de enero ya se hablaba de la desaparición de Ilenia. Entre tantas especulaciones, algunas personas llegaron a decir que Ilenia tenía un carácter muy fuerte y que en repetidas ocasiones chocaba mucho con su padre, algo que Romina Power, su madre, siempre desmintió. Estados Unidos era el país de origen de su madre, por eso Ilenia siempre quiso estar allí. Para su círculo familiar y sus amigos no era raro que Ilenia estuviera separada de su familia y en lugares tan lejanos, pues su espíritu libre y aventurero la llevaba precisamente a estar lejos de su hogar. Se supo que el 1 de enero Ilenia habló con su familia, asegurando que estaba en Nueva Orleans,
y que estaba bien. Se supo además que Carricci estuvo hospedada en el Hotel Lidale con un músico callejero afroamericano, Alexander Masekela, 20 años mayor que ella, y fueron vistos por última vez en el área del barrio francés en Nueva Orleans. Su hermano, que quiso sorprenderla con su visita, empezó a buscarla por todos los sitios donde le aseguraban la habían visto, pero no encontró rastro alguno. Así que decide pedir ayuda a las autoridades para empezar su búsqueda, pero sin reportarla desaparecida. Como Ylenia era de alma libre, su hermano no quería alarmarse con su desaparición, pues era lo que Ylenia estaba acostumbrada a hacer. Pero los días fueron pasando. Los esfuerzos de las autoridades no arrojaron ningún resultado y no se conocía el paradero de Ylenia. Así que la preocupación de su hermano fue mayor y reporta a Ylenia oficialmente desaparecida el 18 de enero de 1994. El único testimonio que se ha conocido en esta historia es el de un guarda del acuario municipal, quien asegura que vio a lo lejos a una joven con las mismas características de Ylenia arrojarse al río Mississippi, gritando las palabras «pertenezco al agua», y que empezó a nadar y nadar hacia donde estaban unas boyas. Luego la escuchó salir a la superficie y gritar por ayuda, así en 2 ocasiones más, hasta que desapareció. La Guardia Costera de Estados Unidos empezó la búsqueda, pero no se halló rastro de Ylenia. Esta versión nunca ha sido comprobada, pero su padre, Albano, siempre dio por válida esta versión y presentó además un diario de Ylenia que encontró en el hotel donde se hospedaba, donde se podía leer la frase «pertenezco al agua». Así que se creyó que Ylenia había decidido terminar con su vida arrojándose al río. Sin embargo, su cuerpo nunca se encontró, y nunca se encontró algo que pudiera verificar esta versión. Por otro lado, el músico afroamericano Alexander Masekela, que se encontraba con ella, fue arrestado el 31 de enero acusado de tráfico de personas, pero fue liberado por falta de evidencia y tampoco se pudo conectar con el caso de Ylenia. Por esa época corrieron muchos rumores. Uno de ellos fue que Ylenia tenía una relación con un saxofonista de 60 años de edad, quien le habría ofrecido algo muy sustancioso y que había decidido cambiar de identidad y huir con este sujeto para empezar una nueva vida. Pero esta es otra teoría más que no se ha podido verificar. Tras la desaparición de Ylenia, las diferencias entre Romina y Albano se hicieron evidentes desde el primer momento. Cada uno creía lo que su corazón le dictaba. Ella mantenía la esperanza de encontrar con vida a su hija, mientras él se resignaba a creer la versión del guarda del acuario, de que su hija había decidido terminar voluntariamente con su vida arrojándose al río Mississippi. La pareja no pudo lidiar con esta situación y fue entonces cuando el matrimonio de Romina y Albano llegó a su fin en 1999. Esta noticia conmocionó a toda la prensa europea, pues era una pareja muy querida y admirada por el público. Muchos rumores se tejieron en torno a la desaparición de Ylenia. Se volvió algo muy mediático, pues para los medios de comunicación la desaparición de una joven rubia y hermosa y que además pertenecía a una familia muy reconocida era algo de lo que tenían que hablar a diario. Otra de las teorías que se conoció fue la de un sujeto anónimo que 2 años después de la desaparición de Ylenia llamó a las autoridades asegurando enfáticamente que Ylenia Carricci estaba viva, pero que su paradero era completamente desconocido. Y como esta, muchas llamadas más, pero al final solo eran personas inescrupulosas que querían llamar la atención de la prensa. Pero esta desaparición tuvo su momento mediático más grande en el año 2005, cuando la periodista Lidia Lozano aseguró públicamente en su programa de televisión que tenía datos que podrían confirmar que la joven estaba viva. Sin embargo, no presentó ninguna prueba, y así estuvo durante 3 meses, hasta que el 31 de mayo, Albano presentó una demanda contra la periodista y contra la emisora, indignado y dolido por lo que él consideraba una injerencia monstruosa en su intimidad. Poco después de esos hechos y ante la agresiva respuesta de Albano y consciente del error que había cometido, la periodista se retractó entre lágrimas y dijo: «Me he precipitado, he hablado demasiado,
Quiero decir con el corazón en la mano que mis intenciones eran buenas. Solo pretendía dar una alegría y he metido la pata. Pido perdón. Estoy hundida. Pero para muchos fue realmente sorprendente que esta periodista, con tanto renombre en su país, se hubiera atrevido a dar este tipo de declaraciones. Así que las especulaciones de que ella sabía algo más no se hicieron esperar, y aseguraron que algo muy extraño habría ocurrido y no se había podido concretar esta información. Nuevamente en el año 2011 volvió a hacer noticia el nombre de Ilenia. Un periódico alemán reportó ante la policía haber encontrado a Ilenia internada en un monasterio de Estados Unidos, pero finalmente esta información tampoco llegó a confirmarse. Lo único que logró fue que Romina, firme defensora de las teorías que aseguraban que Ilenia no había muerto, pudiese mantener la fe en recuperarla. En cambio, Albano, el padre de Ilenia, rechazó el informe como una especulación vergonzosa que no tenía ni un poco de verdad. En 2015 apareció otro rumor, esta vez por parte de un forense que estaba a punto de jubilarse de nombre Paul Murray y que durante años había estado identificando a las víctimas de un asesino muy conocido llamado Keith Handel Jesperson, a quien le apodaban el asesino de la cara feliz y quien habría asesinado a 8 mujeres. Paul Murray asegura que le escribió una carta a Keith y se la envió a la cárcel, diciendo que necesitaba identificar a la víctima número 8 y que necesitaba más datos. En realidad, Keith nunca había querido colaborar con las autoridades hasta ese entonces. Keith quiso reunirse con este forense y aparentemente sí iba a revelar más datos sobre aquella mujer, y estando reunidos le explicó al forense que él había acabado con la vida de esa joven en 1994 en la cabina del camión que él conducía, que la había recogido en Tampa porque la joven, que aparentaba unos 24 años de edad, quería ir a Las Vegas y le dijo que se llamaba Susan. Keith le dio un retrato hablado de cómo se veía aquella joven en los últimos días que supo de su paradero, junto con otros retratos adicionales de jóvenes desaparecidas. Más tarde, el asesino de la cara feliz identificó la fotografía de una joven, y era ella. En realidad, el camionero estaba viendo la foto de Ilenia Carrisi, desaparecida en enero de 1994 a los 24 años de edad y que durante su estancia en los Estados Unidos se hacía llamar Susan. De inmediato las autoridades se pusieron en marcha y se iniciaron las primeras pruebas de los restos de Susan, cuyo cadáver fue encontrado en un bosque de Tampa en 1996. Pero después de todo ese movimiento forense y científico, una vez más, solo se trataba de falsas esperanzas. Según confirmaban los medios italianos, el cuerpo encontrado no era el de Ilenia Carrisi. La teoría más reciente se conoció en el año 2019. Una vez más, la prensa italiana volvía a hablar sobre Ilenia Carrisi. Por esos días se publicó una foto de una mujer en la ciudad de Venecia. El hombre que tomó la fotografía aseguró que se trataba de la hija de Albano y Romina Power. El autor de la foto, Roberto Fiasconaro, aseguró que Ilenia, desaparecida hacía 25 años, habría regresado a Italia en el año 2000 y que estuvo a punto de ser descubierta por un diario alemán. La mujer retratada en Venecia recordaba mucho físicamente a la primogénita de Albano, pero con los lógicos cambios del paso del tiempo. Según el relato de Fiasconaro, se habría acercado a ella para preguntarle en inglés si era Ilenia Carrisi, y ella habría respondido instintivamente que sí. Luego lo habría negado, y sus amigos y un niño que estaba con ella se habrían interpuesto para llevársela. Con mucho más peso y una apariencia generalmente descuidada, la mujer de la foto tenía muy poco de la joven bella y bien arreglada Ilenia que recuerdan todos, pero sus rasgos faciales realmente coinciden con los de la desaparecida. Lo curioso fue que él tomó esa fotografía en el año 2000 y solo la hizo pública hasta el año 2019, lo que nos deja nuevamente en una teoría más sin confirmar. En el año 2014, Albano, padre de Ilenia, presentó una petición a los tribunales italianos para que su hija fuera declarada oficialmente muerta y de esta manera cerrar el caso.
El tribunal de Brindisi en Italia declaró a Ilenia oficialmente fallecida en el mes de diciembre de 2014. Esta declaración cerraría definitivamente el caso que a lo largo de 2 décadas supuso un auténtico calvario para Albano y Romina, quienes vieron cómo la esperanza de volver a ver a su hija iba y venía. Sin embargo, su madre hasta el día de hoy niega aceptar dicha medida. Ella asegura que su hija sigue viva en algún lugar del mundo. Tan es así que Romina Power, 25 años después de la muerte de su hija Ilenia, regresó para lanzar un conmovedor y desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram, publicando una foto de la joven y pidiéndole a cualquiera que la reconozca que se contacte con ella. Esto decía el mensaje: noviembre es el mes en que nació Ilenia. Desapareció en los Estados Unidos en enero de 1994. Tenía 23 años. Nunca perdí la esperanza de abrazarla de nuevo. Sé que debe haber cambiado desde entonces, pero si alguien reconoce a una mujer que se parezca a esta chica, que contacte conmigo. Lo cierto es que este ha sido uno de los casos más mediáticos y controvertidos a lo largo de estos años. Muchos piensan que simplemente decidió ocultar su identidad y otros que su paradero fue más siniestro. Pero en realidad, muchos todavía se preguntan: ¿dónde está Ilenia Carrisi? Muy bien, mis queridos amigos, esto es todo lo que conocemos del caso hasta el momento. ¿Qué piensan ustedes de esta historia? Quiero leer sus comentarios. ¿Con qué versión se identifican ustedes? ¿Con la de la madre que aún espera encontrar a su hija con vida? ¿O con la del padre que ya se resignó y aceptó la pérdida de su hija? No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta historia. Nos veremos pronto con una nueva historia.